Saludo, estamos por aquí. En esta ocasión, un servidor, Roberto Luis Ureñabat, te va a estar hablando sobre conceptos y tipos de voltajes, resistencia, potencia y corriente eléctrica, su definición, su concepto, valga la redundancia, y los símbolos. Bien, como todo tema, es bueno iniciarlo con una pequeña introducción. La electricidad es fundamental en nuestra vida diaria. Para comprender su funcionamiento, debemos conocer las magnitudes básicas, como son voltajes, corriente eléctrica, resistencia y potencia. Bien, la electricidad es fundamental en nuestra vida, ya que permite el funcionamiento de dispositivos como mayormente lo conocemos, celulares, computadoras y electrodomésticos, y sistemas de iluminación. Para comprender su importancia y aplicación es necesario conocer las magnitudes básicas que la describe, como antes mencionamos. Pero una definición corta sobre el voltaje sería la fuerza que impulsa los electrones, y sobre corriente eléctrica, el flujo de cargas. La resistencia, la oposición al paso de la corriente. Y la potencia, la rapidez con la que se consume o se genera energía. De igual forma, seguimos con el voltaje. Pese a la definición que dijimos ahorita, también podemos notar la diferencia de potencial electrónico entre dos puntos. Eso también se considera una definición de voltaje. También el concepto es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. La unidad en cual se mide es el voltio y su símbolo es la V. Y tipo de voltaje serían los continuos y voltajes alternos. Una definición sobre voltaje continuo sería que se manifiestan constante en el tiempo, ejemplo, la batería. Y el voltaje en alterno varía de forma periódica, ejemplo, energía que llega a los hogares. Esas son, pues, las dos formas que podemos visualizar el voltaje. Continuamos con la corriente eléctrica. Definición: flujo de carga eléctricas en conductor. Un concepto sería movimiento ordenado de electrones impulsados por el voltaje. La unidad en la cual se mide la corriente eléctrica es el amperio, o mayormente conocido como amperaje. O sea, a nivel ya un poquito más. El símbolo sería la I. Y tipos como en el voltaje sería corriente continua y corriente alterna. Además, se distinguen estos dos tipos principales porque la corriente continua es la que mantiene un flujo constante de electrones en una sola dirección. Y también la corriente alterna es donde los electrones cambian de dirección periódicamente, siendo la más utilizada en los hogares. Cuando usted en su casa tiene energía, ya sea en bombillo, ya sea usando nevera, usted está utilizando este tipo de corriente que es la alterna. Bien, ahora hablemos de resistencia eléctrica. Definición. Una definición que presenta un material al paso de la corriente, concepto: entre mayor sea la resistencia, menor corriente que fluye. Mientras más resistencia,
menor corriente fluye. Y la unidad de medida se mide en ohmio. Aquí tenemos un símbolo. Hay dos símbolos. Se puede presentar como una R o también como el símbolo que tenemos acá, que se ve como si fuese una O incompleta. Pero de resistencia tenemos tipos de resistencia. Existe la resistencia fijas y las variables. Potenciómetros, reostatos y dependientes, LDR y termistores. Sobre la fija, el valor constante es ejemplo en las resistencias comerciales. Las variables son el valor sujetable como los potenciómetros y reostato. Los dependientes, su valor cambia con condiciones externas, como la resistencia dependiente de la luz y el termitores, dependiente de la temperatura. Al igual que la resistencia, también tenemos lo que es la potencia eléctrica, que de igual forma tiene su definición. La definición sería la energía eléctrica consumida o generada por unidad del tiempo. Un concepto sería, indica la rapidez con que se transforma la energía eléctrica. La unidad de medida es vatio, se mide en vatio, diferente a voltio, no nos vayamos a confundir ahí. Y este sería como una W y tiene un símbolo P. Donde quiera que veamos el símbolo P, estamos hablando de potencia eléctrica. También tenemos tipos. Hay tipos de potencia activas y hay tipos de potencias reactivas y potencias aparentes. Una definición es corta sobre esos tres tipos de potencia sería que la activa es la realmente consumida o transformada en trabajos útiles. Cuando utilizamos los vatios. La potencia reactiva, energía que oscila entre la fuente y la carga, no realiza trabajo útil. Y la aparente, resultado de la combinación activa y reactiva, es la total entregada. Es como que uno ligue estas dos y eso es lo que nos da la aparente. Relación entre las magnitudes. Aquí tengo un pequeño ejemplo que dice una bombilla de 60 watts conectada a 120 voltios consume 0.5 amperes. Entonces, con la ley de Ohm relacionamos el voltaje, corriente y resistencia, y con la fórmula de la potencia sabemos cuánta energía consume. En el mismo ejemplo, esto significa que mientras más potencia tenga un aparato, más corriente necesita para funcionar. Mientras más potencia tenga, más necesita para funcionar. Aquí tenemos una pequeña conclusión. Hablamos sobre voltaje, corriente, resistencia, potencia, que son las bases del estudio eléctrico. Hablamos
sobre cómo se relacionan mediante la ley de Ohm y la fórmula de potencia, y comprender estos conceptos permite analizar y diseñar un circuito eléctrico. Ahora bien, comprender todo esto nos va a permitir a nosotros manejar los circuitos eléctricos de manera eficiente y segura. Muchas gracias por tu atención. Antes de despedirnos, quiero ponerte en tu conocimiento a Andrés Maret Amperet, que fue el que mayormente se conoció como el padre de la corriente eléctrica, considerado así. Él pensaba que la electricidad era el resultado del movimiento de partículas cargadas y descubrió que la corriente podía producir efectos magnéticos. Gracias a sus estudios nació el electromagnetismo, lo que permitió más tarde inventar motores, generadores eléctricos. En su honor, la unidad corriente eléctrica se llama amperios. Gracias a él fue que podemos decir que tenemos todo esto. Muchas gracias nuevamente. No quería irme sin darte esta valiosa información. Nos vemos.